Camilo, buenos días y buenos días a toda la sala. Un gusto saludarlos. ¿Cómo estás? Hola Marcela, encantado de estar aquí contigo nuevamente. Qué bueno. Y fíjate que hoy vamos a hablar de un tema que nos preguntan muchísimo, que es el real estate versus diferentes instrumentos, ¿verdad? Versus bonos, acciones, criptomonedas. Porque claro, cuando pensamos en invertir, lo primero que estamos pensando es precisamente en cómo obtener el mayor retorno. Y muchos automáticamente piensan en la bolsa, en un fondo o hasta en las criptomonedas. Ahora, nuestros clientes que son empresarios, que ya manejan portafolios diversificados, a veces se cuestionan y aún nos preguntan, ¿dónde tiene más peso? ¿Dónde me conviene más a largo plazo? Y justamente de eso se trata la charla de hoy. En el transcurso de esta conversación vamos a ir analizando uno por uno esos instrumentos, entendiendo exactamente qué papel cumplen dentro de un portafolio y de pronto por qué el real estate, específicamente en Miami, se vuelve esa pieza estratégica que nadie puede ignorar. Así es. Yo creo que el error más común es pensar que todos los activos compiten entre sí como si fueran sustitutos, cuando en realidad lo que hay que ver es el rol que cumple. Por ejemplo, la renta fija, los bonos, los certificados de depósito a término dan tranquilidad porque sabes cuánto vas a recibir y cuándo. Pero esa tranquilidad tiene un precio, retornos bajos que muchas veces no le ganan a la inflación. Con las acciones pasa lo contrario. Son el motor de crecimiento. Participas del éxito de grandes empresas y puedes entrar o salir del mercado con un clic. Pero esa misma liquidez trae consigo volatilidad. Los precios cambian todos los días y no cualquiera quiere vivir el día a día en esa montaña rusa. Literal, es una montaña rusa. Háblanos un poquito sobre las criptos, Camilo. Claro que sí. Y luego, como lo dices, vienen las criptos, que son como ese turbo de un portafolio, que te dan mucha velocidad, innovación y liquidez 24/7, pero también te dan esa volatilidad extrema y un riesgo regulatorio que todavía es incierto. Es emocionante, sí, pero difícilmente puede ser la base de una estrategia patrimonial sólida. En cambio, fíjate que el real estate tiene un papel muy distinto. Es lo que llamamos el ancla, porque no se mueve con la volatilidad diaria de la bolsa, es un activo tangible que además puedes usar, puedes alquilar, puedes remodelar si quieres, y tienes una ventaja que ningún otro producto te ofrece, que es la posibilidad de apalancarte de dinero del banco. Y esto es clave porque permite que un inversionista multiplique sus retornos sin tener que poner todo el capital de una vez. Lo interesante, y fíjate que siempre se lo digo a mis clientes internacionales, es que no saben a veces que en los Estados Unidos y particularmente en Miami, a veces es mucho más fácil obtener una hipoteca siendo extranjero que siendo local. Y eso te abre una oportunidad enorme para replicar cómo han hecho las grandes fortunas. Un ejemplo claro y muy conocido precisamente es el de Donald Trump, que creció su patrimonio precisamente con apalancamiento en el real estate, desarrollando proyectos espectaculares, proyectos icónicos que multiplicaron el valor de la tierra y de los edificios y así. Mira, muchos más ejemplos que tienen en común precisamente haber usado ese capital propio con financiamiento para crecer más rápido. Y hay otro ejemplo muy interesante fuera del sector inmobiliario directo. McDonald's. La mayoría de la gente puede pensar que McDonald's gana su dinero vendiendo hamburguesas, pero en realidad McDonald's es una de las compañías de real estate más grandes del mundo. Su modelo consiste en comprar o arrendar los terrenos en ubicaciones estratégicas y después alquilárselos a los franquiciados. La hamburguesa es el producto visible, el flujo inmediato. Pero la verdadera ganancia está en ser dueño de la propiedad, en rentarla y en la valorización de sus terrenos. Si lo llevamos al caso de un inversionista en Miami, claro, puedes rentar tu apartamento y tener ese flujo mes a mes, como la hamburguesa. Pero la riqueza real no está solo ahí, sino quedarte con el inmueble que se valoriza en dólares y se convierte en patrimonio. Esa es la diferencia entre flujo de caja y construcción de legado. Y esa es una gran lección. Fíjate que los negocios visibles pueden dar un gran flujo, pero la verdadera riqueza está en la propiedad del inmueble. Me encanta ese ejemplo de McDonald's particularmente porque aterriza de una manera muy clara lo que significa tener un activo tangible detrás. Ahora, Camilo, vamos a la comparación con otros instrumentos. Yo siempre te digo que tú como asesor financiero con tantos años en banca tienes una visión muy clara de los números y de exactamente cómo se comportan. ¿Nos puedes dar esa comparación, por ejemplo, de renta fija, de acciones, de real estate, para entender mejor en dónde se ubica cada uno? Claro, cuando miramos los números, la comparación es aún más clara. Históricamente, la renta fija ha rendido alrededor de un 3% anual, las acciones globales cerca de un 8% anual y el real estate mundial entre un 5 y un 7%. La diferencia está entre que con financiamiento ese 7% se puede transformar fácilmente en un 10 o 12% sobre el capital invertido.
Ahora bien, el real estate entra en la categoría de lo que llamamos un activo alternativo, porque no cotiza todos los días en pantalla como una acción o como un bono, y eso significa que tiene menos liquidez inmediata, y justamente por esa prima de liquidez el mercado exige que el retorno sea mayor. Es decir, el hecho de que no lo puedas vender con un clic hace que el inversionista espere y normalmente reciba un rendimiento adicional como compensación. Ahora, eso es a nivel global, pero en Miami la historia es distinta. Según datos de Miami Realtors, en los últimos 10 años la valorización promedio ha sido alrededor del 8% anual. Y si a eso le sumamos el flujo de renta, el retorno total puede ser incluso mayor. En la práctica, eso significa que Miami no solo compite con las acciones en rentabilidad, sino que lo hace con la ventaja de ser un activo tangible, apalancable y que además cumple una función patrimonial mucho más fuerte. Totalmente. Y fíjate que me gusta que lo expliques de esa manera porque pone en perspectiva lo que significa un número en la práctica. Déjame aterrizarlo de pronto con un ejemplo sencillo para que se vea todavía más claro. Imaginemos un departamento de $1 millón en Miami y ese inmueble puede generar una renta de 3% neta de renta, que serían alrededor de unos $30,000. Ahora, si le sumamos una valorización promedio del 8%, estaríamos hablando de otros $80,000 adicionales. En conjunto, ese activo está generando $110,000 en un año, lo que equivale a un 11% sobre el valor de la propiedad. Y lo importante es que esa rentabilidad no es solo un número en el papel, es flujo real, es plusvalía en dólares en un mercado de alta demanda y con la proyección de crecimiento. Exacto. Y ahí es donde entra una herramienta poderosa, el financiamiento. Ese 11% de por sí resulta atractivo, pero cuando aplicas el apalancamiento se convierte en una oportunidad más potente. Supongamos que en lugar de pagar el millón completo, decides poner 500,000 de capital propio y financias el resto con hipoteca. Esos 110,000 ya no se comparan contra un millón, sino contra tu equity de 500,000. El resultado, un retorno del 22% sobre tu inversión inicial. Esa es la magia del real estate. Cuando combinas flujo de caja, valorización y apalancamiento responsable, tu capital trabaja en doble dimensión y logras un crecimiento sostenido con una estabilidad que pocos instrumentos financieros te pueden ofrecer. Me encanta cómo lo planteas porque ahí es donde se ve claramente la diferencia del enfoque. Hay quienes buscan únicamente el flujo inmediato y está bien porque también cumple una función, pero el inversionista con esa visión entiende que cada instrumento tiene su lugar. La renta fija aporta la estabilidad, las acciones generan ese crecimiento y el real estate es ese ancla que equilibra y sostiene todo un portafolio. No se trata de escoger uno y descartar los demás, sino de realmente reconocer qué rol cumple cada pieza dentro de una estrategia general. En la práctica, lo que define la solidez de un portafolio es saber exactamente cómo eliges cuál es tu base. Exactamente. Y en los portafolios globales de familias y empresarios con visión de largo plazo, ese rol de base muchas veces lo ocupa el real estate en ciudades estratégicas como Miami. Porque aquí no solo diversificas tu capital y te proteges frente a la inflación, sino que además generas ingresos en dólares y aseguras un activo que se convierte en legado para la siguiente generación. En otras palabras, no es únicamente un vehículo de inversión, es una herramienta de planificación patrimonial que trasciende en el tiempo. Tal cual. Y con esto creo que vamos a llegar a una conclusión muy clara. Todos los instrumentos financieros tienen una función, pero necesitas tener un activo que mantenga tu portafolio firme, estable y en crecimiento. Ese ancla para muchos inversionistas exitosos ha sido precisamente el real estate en Miami. Y tener esa claridad sobre eso realmente marca la diferencia entre simplemente de pronto reaccionar al mercado o construir una estrategia completa que sea sólida y que sea duradera. Así es, Marcela. Y con esto llegamos al final de esta charla. De verdad, ha sido un gusto poder compartir este espacio contigo y con todos los que nos acompañan. Si esta información tiene sentido para ti, si quieres seguir aprendiendo más sobre el real estate en Miami o estás explorando oportunidades de inversión, escríbenos. Nos va a encantar escucharte, conocerte un poco más y ayudarte a tomar decisiones que hagan crecer tu patrimonio en una de las ciudades más vibrantes del mundo.